Hola, ¿qué tal amigos? Y comenzamos aquí el futuro de la humanidad en Cristo. Hoy vamos a hablar, como les dije, acerca de estos tres cuestionamientos que pues el hombre ha hecho en el estudio de la Biblia, como la teología de, de las enseñanzas que son estas tres palabras que no están en la Biblia, pero están dentro de la teología de lo que se trata el estudio de la Biblia, la escatología. Estas palabras son, miren, se las voy a decir, el postmilenialismo, el premilenialismo y el amilenialismo. Son unas posturas que tienen algunos acerca del estudio de la Biblia, pero vamos a estudiar eh, con detalle, porque a veces cuando tú oyes la predicación de un mensajero, de un siervo de que sirve al Señor en su teología, muestra muchas palabras que a veces muchos no entendemos. Yo nada más estudié hasta la secundaria, no soy catedrático, gracias a Dios que podemos estudiar y podemos ver las palabras. La verdad yo nunca quise hablar de esto porque se me dificultaba. ¿Qué es eso? No lo entiendo. Hay alguien que me puede explicar. Entonces hay predicaciones que hablan, pero le dan muchos rollos a la vuelta y vamos a ver una situación poco a poco para desglosar toda la información que recabé acerca de estas cosas. Y para empezar, quiero decirles primeramente, vamos a leer el libro de los Hechos, pero quiero que ustedes pongan en tela de juicio, que usted pueda juzgar, como dice la Biblia, juzga este con un buen juicio, o sea, juzgar con juicio, de inteligencia, con sabiduría, con cosas que el Señor quiere que tú medites, que recapacites. Para empezar, Cristo fue el que nos habló acerca del futuro y vamos a hablar acerca de lo que es la esperanza, la promesa y qué es lo, lo que vamos a ver claramente aquí. Y en este hablar de las cosas que vamos a leer, eh, porque estamos en peligro todos los seres humanos. O sea, ¿por qué? Por las enseñanzas. ¿De dónde creen que salen las falsas doctrinas? Y usted puede, pero de la Biblia, amigos, de la Biblia. Pero ¿por qué dices eso? Vamos a ver, vamos a entender. De la Biblia salen las falsas doctrinas, sí, por los pensamientos de los hombres. Los hombres, usted va a escuchar la palabra de hombre de muchas veces, o sea, pensamientos de hombre. Esos hombres han trabajado, y sus argumentos no son muy buenos. eh, Son como con una mente reprobada, o sea, son siervos reprobados, son hombres corruptos que han entrado a la iglesia, que han metido ideas y han metido cuestionamientos. Entonces los verdaderos predicadores pues tienen que contrarrestar esa falsa doctrina. Entonces, escuché a un pastor decir que, mira, tal vez la manera de él es diferente, pero yo soy diferente y tienen conflictos, pero dicen, pero es mi hermano, es cristiano, es cristiano. Quiero decirles que en la iglesia hay cizaña. Están los cristianos y los que dicen ser cristianos. Entonces, nosotros tenemos que estar viendo todas estas cosas que están pasando en, en la Biblia. Entonces, miren, vamos a leer esta parte de la Biblia donde Pablo está hablando acerca, es en el capítulo 20, cuando hace un discurso Pablo y da la despedida con sus hermanos allá en Mileto, y él iba
a hablarles acerca de que les ha anunciado el Evangelio, se los ha dicho públicamente, abiertamente y sin impedimento, con palabras con denuedo, les ha explicado lo que es el Evangelio, lo que nosotros vamos a decir así para ir entrando al tema de esto del postmilenialismo, el animenialismo y el, y el otro que es el premilenialismo. Entonces, vamos a hablar de esta manera. Como Pablo le dice a sus hermanos así, dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos ustedes. Dice, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Y hablando respecto a este consejo, es que Pablo habló de la revelación. A Pablo le fue revelado una parte de los secretos de Dios y Pablo lo dio a la iglesia comunicándoselo. Entonces nosotros estamos viendo que en este principio, en los principios de Dios, o sea, cómo debemos de cuestionar esta situación que se vive hoy en día, porque hoy en día estamos en peligro por la apostasía, por los que dicen que creen y los que dicen que no creen, y vamos a ver ciertos aspectos que pues, a la verdad no nos gustan, pero debemos de entenderlos. Hay hombres capaces de explicarlo mejor que yo, tal vez, pero cuando los oímos no les entendemos nada. Entonces yo quiero desglosarlo poco a poco para que usted entienda. Tal vez me lleve mucho tiempo, uno o dos mensajes, pero miren, dice Pablo, dice, por tanto, miren por ustedes mismos. Dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. O sea, el Espíritu Santo los puso por líderes. Dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Él les habla aquí, apacentar a la iglesia, enseñándola, enseñándoles con los principios de Dios, de la esperanza de las promesas de Dios. Entonces, si no hay promesa, entonces no hay esperanza. Porque si no hay esperanza, entonces ¿para qué esperar la promesa? Si es que se hizo o si no se hizo, imagínense. No quiero parecer así, eh, no sé cómo se dice, pero miren, la esperanza de que cuando se hace una promesa nosotros tenemos esperanza de que va a ser realidad, que va a ser verdad y es literal, porque están enseñando cosas por que argumentan los hombres, cosas, los cuales yo les digo, amigos, usted tiene que juzgar todo lo que se predique y ponerlo a la palabra, no creerse, porque hay veces que la gente ni cree, se vuelve loca, le preguntan de esta situación que voy a estudiar junto con usted, es en vivo, este estudio. He apuntado cosas, pero voy a hablarles acerca de esta situación tan difícil, porque Pablo dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Y qué quiere decir esto? Que mucha gente hostil, mucha gente corrupta, que alterará el evangelio, que, que no sé qué piensa. Algo tiene en su corazón que quiere destruir a la iglesia, no quiere edificarla y quiere arrastrar así al rebaño. Y miren, no perdonarán al rebaño. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, ¿cómo son estas cosas perversas? Cosas perversas, amigos. Estamos hablando acerca de herejías. Yo tengo un principio que está en la Biblia, que Jesús dice que él dice, mi palabra es espíritu y es vida. Entonces la misma palabra tiene vida. Entonces si tú hablas mal de la palabra, hablas mal de la Biblia, sería una blasfemia. Entonces nosotros tenemos que hablar con cuidado, despacito. Mucha gente quiere oír mucha información y bla 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 y todo eso y
y al fin de la conversación no le entendieron ni papas. Entonces tenemos que estar poco a poco. Si usted vuelve a leer este capítulo, léalo bien. El discurso de la despedida de Pablo en Mileto. Y ahí les dice bien claro que él hace una protesta a los hermanos y les dice que dentro de la iglesia se levantarían hombres perversos que hablarían cosas infladas, negación de la palabra. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Hablando del, aquí tengo, premilenialismo. El premilenialismo es una, es una creencia de que todas las cosas van a suceder y después de que terminen esas cosas empezará el milenio. Conociendo el futuro que viene, o sea, el cumplimiento de las cosas que están escritas antes del milenio, premilenialistas, la previa, antes de, como el partido, vamos aquí los comentarios, la previa en este partido es antes de los acontecimientos. ¿Cómo vamos nosotros? El premilenialismo va avanzando creyendo que se están cumpliendo las profecías poco a poco y se van cumpliendo y van siendo sí y amén y está uno hablando de esas profecías, tanto las del pasado, las de un tiempo presente. Cuando leemos la Biblia parece que estamos leyendo en presente, pero ya pasaron 1000 años y luego hablamos en nuestro presente y lo que vamos a vivir y esperamos un futuro. El premilenialismo habla acerca de las cosas futuras, como tomándolas en realidad literales, que van a suceder. La profecía dice así, y entonces ese es el premilenialismo, que el premilenialismo es así como Cristo va a venir, después de su segunda venida, Él va a venir aquí a la tierra, va a poner sus pies sobre el monte de los olivos, Él va a reinar por 1000 años, después de la guerra del Armagedón. Ya va a ser restaurada la tierra, los sobrevivientes del planeta Tierra, que van a ser humanos, porque no hay otra cosa aquí, porque todos los demonios, todos van a desaparecer, los extraterrestres van a ser destruidos. Por si no me han entendido bien, hay un término científico donde hay otra, por ejemplo, decimos que nosotros somos una civilización en este tiempo de humanos. Entonces dicen los científicos que hay otra vida, que hay vida allá afuera, que hay vida, que son eh, las, los extraterrestres, que son esas generaciones que trascendieron y que son otras razas, otros seres diferentes a nosotros. No, no es así, amigos. Tenemos que poner la teología, como dicen. La teología es el estudio de Dios, pero a Dios no se le estudia, amigos. A Dios se le conoce, a Dios se le busca en una relación. Y para aclararles desde un principio, fíjense lo que voy a ir diciendo cada momento. La Biblia la han puesto muchos en un misticismo. Por ejemplo, dicen, es que el libro de Apocalipsis, ese es un libro de simbolismo. O sea, no es un libro literal. Entonces los premilenialistas, yo soy premilenialista, porque todo lo que voy a decir es previo al futuro. Entonces hay muchos que lo niegan. Entonces yo estoy con la idea, como está escrito en la Biblia, con los versículos de la Biblia, que viene el rapto, va a venir el arrebatamiento y después del arrebatamiento vienen los eventos, el regreso de Israel, todas esas cosas que predicamos nosotros en la iglesia, de la cual muchos se han levantado para contradecirla, para decir que no es cierto el rapto secreto. Fíjense, le ponen rapto secreto, nunca ha existido eso del rapto secreto, es un arrebatamiento. Ahora, rapto, que entonces, ¿qué están diciendo? Como Jesús es un,
como cuando lo raptan a la gente, cuando secuestran a la gente. Dios no es ningún secuestrador. Jesús le habla arrebatar porque es un evento de arrebatar, arrebatar lo que es suyo. Y va a dejar aquí en la tierra lo que no es de él. Él nada más se va a llevar a su iglesia, a los que creyeron. Y de la iglesia se van a quedar muchos, porque esos muchos no creyeron. Porque el problema de la iglesia es creer doctrinas extrañas, doctrinas falsas. Doctrinas que pues la postura de algunos, o sea, mi postura es esta: tú tienes que predicar lo que te dice el Señor, lo que dice el Señor, no lo que yo creo. Porque muchos dicen, miren amigos, yo creo que esto va a ser, eso no es así. Por ejemplo, como decía en el libro de Apocalipsis, ustedes van a leer de esta manera. Vamos a ir al capítulo 1 para que ustedes vean la forma en que habla. Dice, la revelación de Jesucristo. Es una revelación, no es una conspiración, no es por ejemplo, voy a leerles el tratado que hice de esta cosa. Vamos a empezar entonces, este, pero hablando acerca de la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Como ustedes ven así, literalmente. O sea, no que digan, ay, es que es espiritual, es simbólico eso de la revelación. No, es literal, amigos. Porque miren, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio, o sea, Dios le dijo. Entonces, si esto fuera simbólico o fuera de otra manera, entonces sería solamente una imaginación. Por eso esas personas dicen que, por eso sacan tantas películas, que la del arrebatamiento, el remanente, que cosas fantásticas, que cosas así para sacar un libro de ciencia ficción. Por ejemplo, usted compra un libro que hable del arrebatamiento y dicen que es un libro de ciencia ficción. O sea, que raya en eso. Y no, amigos. Nosotros podemos imaginarnos. Entonces, si nosotros no tuviéramos imaginación, entonces no hablaríamos acerca del milenio, donde va a reinar Cristo literalmente. Y muchos dicen, no, no es cierto. Entonces, si no fuera cierto, entonces tendríamos nosotros que empezar a borrarle a la Biblia muchos versículos. Y esto que estoy diciendo es muy claro. Creo que voy a hacer los videos muy pequeños para que la gente lo vaya viendo y vaya pensando en lo que voy a leer poco a poco. Entonces vamos a terminar esto. Entonces dice que Juan, dice, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el apóstol Juan, que estaba en la isla de Patmos, dice, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. O sea, daba testimonio de que la palabra era real, y daba testimonio de Jesucristo porque él vivió a un lado de Jesús por 3 años y medio. Era Juan el amado, el que se recostaba en el pecho de Jesús. Y de todas las cosas que ha visto, todo lo que vio hacer de Jesús, todo lo que convivió con Jesús. Entonces dice, bienaventurado el que lee. Fíjese, tú eres bienaventurado si lees. Dice, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Vamos a decir ahora, mis queridos amigos, que son postmilenialistas y que son amilenialistas, que esto es literal o es espiritual. Es literal, amigos, porque esto es una promesa de Dios que le está dando el mensaje, las cosas futuras que van a suceder. El libro de Apocalipsis es la culminación de la obra de Dios, el fin de los tiempos, el final de una... Vamos a meter otra palabra aquí que se llama dispensacionalismo, la dispensación.
el fin de los tiempos, tiene una dispensación. O sea, Dios puso en su dispensación de todas las cosas el tiempo. Por ejemplo, las generaciones. La generación de Noé, la generación de Adán, la generación de generación en generación. Todo en su tiempo. Entonces yo, para seguirles hablando, le dije a un amigo hace ratito, oye, estoy estudiando acerca del postmilenialismo, del amilenialismo y del premilenialismo. Y me dice, oye, dice, pues no te entiendo, pero suena como a pasado, presente, futuro. O sea, se imaginan un hombre que no conoce de Dios, que no sabe de Dios y le estaba compartiendo yo, porque me preguntó qué estaba estudiando y le dije que estaba estudiando esta situación porque dentro del cristianismo hay personas que no son de Cristo. Hay personas que se han levantado y ahí están. Tal vez sean personas que no adoran, que tienen posturas muy altivas, o porque no podemos creernos nosotros que lo sabemos todo, porque en realidad no sabemos nada. Yo muchas veces he oído de esto y no lo había entendido como hoy, porque me habló un amigo y me dijo que debería de tener un pensamiento de consideración hacia ese punto. Pero si yo estoy en un punto de las promesas de Dios, de la esperanza, del arrebatamiento, y si yo acepto el otro punto donde la esperanza no es nada, donde todo es ciencia ficción, donde no hay por qué esperar lo que no ha de venir, entonces yo estoy dudando. Entonces la situación es poner en claro los pensamientos del hombre. ¿Quiénes son los que tuercen las escrituras? Los hombres corruptos. Así es de que dentro de la iglesia están esos hombres corruptos que habla el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué es lo que se debe de pensar? Pues que la Biblia en realidad es literal. Vamos a suponer un ejemplo. Cuando el profeta anuncia el nacimiento de Jesús, que dice, he aquí una virgen dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, y llevará él todo el poder. Él está en Isaías 9, miren, lo vamos a leer, porque hay veces que pues, es necesario leerlo, porque miren cómo dice la promesa, vamos a suponer, el nacimiento y reinado del Mesías. Entonces la gente habla acerca del milenio, del reinado del milenio. Vamos a hablar esa otra palabra que es milenio, el milenio. Son 1000 años literales, porque esta situación de hablar del milenio debe de ser impresionantemente entendida por los creyentes, para que ellos afirmen su fe, porque sin esperanza, amigos, sin esperanza, usted no tiene nada. Las promesas no van a cumplirse. Se necesita tener esperanza, y la esperanza es la fe de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque es una promesa y va a cumplirse y va a venir y usted la va a ver y está sucediendo y usted tal vez no ha sabido nada porque dice a poco, porque usted no cree, porque usted no ha conocido la historia, o sea, usted conoce la historia de la Biblia, pero no la relaciona con la historia de la humanidad. Entonces, mire, vamos a poner este ejemplo. Dice, dice, la promesa dice que nacerá un niño, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Vamos a hablar acerca de esto. Este ejemplo pongo porque haga de cuenta que esa promesa no ha venido. Vamos a suponer, o sea, entiendan, todavía no ha nacido esa promesa, no ha nacido el Mesías. Entonces, esta es una palabra que se le dio a los judíos hace
antes de Cristo, antes de que naciera. Todavía fue 700 años antes de Cristo, vamos a decir. Entonces, esta promesa dice que van a ser un niño y dice que va a ser grande y poderoso, será llamado Padre Eterno, Príncipe de Paz. Este es Jesucristo. Entonces, pues nosotros vamos a suponer que estamos en ese tiempo. ¿Usted qué pensaría? ¿Tendremos esperanza que nazca el Mesías? ¿Esperaremos o no lo esperaremos? ¿Creeremos o no creeremos? Donde dice que su reino no tendrá fin. Así de que fíjense que él dice de su reino. Dios siempre ha sido rey desde el principio hasta el final. Y, y vamos a hablar acerca de la postura científica de la línea del tiempo. Usted sabe qué es la línea del tiempo. La línea del tiempo, no de cuenta, es eterna. Y un día, dice, en el principio Dios crió los cielos y la tierra. Ese fue en su dispensación, hablando de la palabra dispensación. En la eternidad hubo un tiempo donde Dios creó la tierra. Y pasaron tal vez millones de años para nosotros, hablando ya en años. Pero en la línea del tiempo, en la eternidad, no existe el tiempo. Entonces un día sucedieron cosas, hasta que fue destruida la tierra. Entonces Dios, en el principio, cuando Dios volvió a poner en orden la tierra, que está en Génesis 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ahí dice, sepárenlo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, o sea, no quiere decir de que Dios creó la tierra desordenada, no, la tierra fue destruida. Hay muchas cosas que muchos dicen que, ay, es que, fíjense, una doctrina todavía también más loca que es la del pre-Adán, o sea, que antes de Adán había otra civilización de humanos. Eso no es cierto, amigos. No hay nada de eso. Lo que la Biblia dice es exacto. Así es de que estoy hablando de muchas cosas, déjenlas pongo en orden bien. Entonces, cuando ya el Señor crea la tierra, dice él que duró 7 días. El séptimo día descansó, en el sexto día hizo al hombre. Y estamos en el tiempo de la línea de la dispensación de la eternidad, porque el tiempo no transcurría, pero Dios sabía el tiempo y decía, ¿sabes qué? En 7 días. Vamos a suponer, literal, si Dios es poderoso y es fuerte, pues lo vamos a creer, literal, en 7 días lo hizo. Pero los días, en ese tiempo de la línea del tiempo eterna, los días podían durar 1000 años. Entonces, para Dios, 1000 años es como un día y un día como 1000 años. ¿Por qué? Porque Dios es eterno y Él tiene todo el control y todo el poder. Él tiene el tiempo en su mano. Él es el Dios del pasado, del presente y del futuro y de la eternidad. Entonces nosotros tenemos que pensar, ¿cómo que su reino no tendrá fin? Claro que no tendrá fin, porque, porque Él lo confirmará y, y será para siempre. O sea, no tendrá límite, dice aquí la escritura, no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Lo va a hacer porque su amor es infinito, su amor es impresionante. Entonces, queremos nosotros saber, bueno, yo quiero saber qué piensa usted. Vamos a hacerlo en videos cortos para que la gente se enlace, entienda y se interese y me haga preguntas. Con mucho gusto responderé dándoles la contestación con la Biblia. Entonces, tengo muchas cosas aquí que he escrito y vamos a hablar que, que hablar de lo que va a suceder en el futuro, muchos lo han hablado como sensacionalistas.
Ah, mira, ese asombra, asusta a la gente hablar del futuro. Entonces están hablando acerca de que nosotros como cristianos premilenialistas hablamos como si estuviéramos contando un libro de ciencia ficción. Están hablando acerca de que, por ejemplo, nosotros especulamos, que nosotros hablamos acerca del futuro como adivinando, que el libro de Apocalipsis parece ser un libro de adivinación. Amigos, no han entendido la palabra, es revelación, no adivinación. Es cuando le dijo el Señor a Adán, así a los primeros hombres, les dijo, procread la tierra, o sea, procread, o sea, llénense, multiplíquense. No dijo recríense, o sea, de recreación, o sea, no entienden las palabras. Miren, si yo no estudié y entiendo, por la gracia de Dios, imagínese usted que estudió, que cree que es inteligente y que está preparado, no quiere entender las cosas, no quiere entender que es un pecador, que usted necesita a Cristo y que nosotros estamos en un peligro porque los que están estudiando la Biblia, los que predican el Evangelio, su vida ponen en peligro. Y más usted, amigo, si usted es un hereje, si usted predica lo que no dice la Biblia, si usted contradice la Biblia, si usted cuestiona la Biblia, o sea, podemos hablar, podemos preguntar, porque somos ignorantes, pero también nosotros debemos de ser humildes ante la palabra de Dios, ser humildes para entender todas las cosas que están escritas, porque con humillación se entiende el mensaje de Dios. Pero si usted es un altivo, un creído, un cretino, usted no va a entender nada. Necesitamos ser hombres humildes, humillados ante Dios para que Dios pueda depositar en nosotros su buena palabra de Dios, su buena voluntad. Este, Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a seguir en otro video. Tal vez lo haga al ratito o en la noche, pero vamos a seguir compartiendo. Si ve este video, comente, estoy a sus órdenes, a su servicio, y si hace preguntas, pregunte. Con gusto le preguntaré yo al Señor que me dé la respuesta para poder decírselas, porque no la sé. Tengo que preguntarle al Señor. Esto habla de creerle a Dios, de hacer lo que Él pide. Entonces, vamos a poner cosas en claro en el siguiente capítulo. Dios les bendiga, nos vemos en otro video. Bendiciones para todos. Esto acabó bien.